Tiene la palabra el asambleísta Vela y luego el asambleísta Murillo. Gracias, presidenta, compañeros, a los ciudadanos. A la interpelante, a la colega asambleísta, si bien es cierto, se han tocado ciertos temas, a mí me queda una duda. No sé qué tiene que ver el tema de las aerolíneas con las causales del juicio político. No las encuentro realmente muy claras. Me parece que nos metimos en otro tema. Sin embargo, no entiendo o no encuentro 10, 20 aerolíneas que quieran venir a volar en el Ecuador. Creo que si esta aerolínea mencionada quiere dar el servicio a Ecuador, cumpliendo todos los parámetros legales, tendrá que darlo, porque es mejor tener una aerolínea que no tenerla. Ahora, si hay 10 aerolíneas de diferentes países que quieren venir a servir al Ecuador, qué bueno, y que compitan. Ojalá tengamos eso. ¿Qué tiene que ver el tema de las aerolíneas con las causales que estamos juzgando? No sé si vamos a ir pregunta-respuesta o todas las preguntas. La asambleísta Urresta va a recoger todas las preguntas y será la misma modalidad para la canciller. El otro tema. Si hablamos de incumplimiento, yo he sido muy claro en otros juicios políticos que digo que casi siempre vemos las consecuencias. Ese es un problema del Ecuador. Buscamos una respuesta a lo actuado, pero no a cómo inició esto. Vuelvo a insistir en que, al margen de lo político, los partidos políticos, ya al país le ha pasado algunas oportunidades que personas que han sido sentenciadas han utilizado las embajadas para no cumplir con el país. Y eso tenemos que cortarlo. Sobre si vamos a ser sancionados o no por una corte, habrá que esperar el resultado de la corte. Hay un tema, personas que tienen sentencia, no me voy a poner a discutir la sentencia, personas que están acusadas, ¿pueden ser producto del asilo? ¿Y cuál es la diferencia entre huésped y asilado? ¿En qué tiempo se dio esa diferencia? Ayer escuchaba, porque lamentablemente, estimada asambleísta, yo personalmente, luego de esperar para pedir un punto de información, decidí ya no continuar con la participación, pero sí, escuché a los comparecientes y sería bueno, ojalá, usted tiene el indicador cuánto bajamos en exportarle a Rusia frente al año 2023, si es que el 2024 caímos en importaciones y sobre todo en el tema, porque conversé en un evento social de la Embajada Argentina y el embajador ruso me decía, estamos en un momento bueno con las relaciones con Rusia, pero no sé si los indicadores han bajado. Y el tema de los pertrechos, de lo que conozco, fue firmado por el gobierno del presidente Lasso. Y no sé, no he escuchado, no he visto en ningún medio de comunicación que se haya entregado una bala a Estados Unidos. Es decir, no se llegó a concretar nada de esto. ¿Sí? Y no se llegó a concretar nada de esto porque seguramente se reunieron y dijeron si nos conviene o no nos conviene. De lo que conozco, no se ha entregado nada. No sé si usted, señora asambleísta, conoce que sí se entregó algo y si eso nos sigue causando los problemas. Nada más. Gracias. Gracias, señora presidenta. Para que me otorgue el permiso de la palabra, por favor. Tiene la palabra asambleísta Urresta. Por favor, señor secretario, tome el tiempo. Gracias, señora presidenta. Querido asambleísta Vela, con todo el cariño, que usted no vea relación directa, que usted no haya escuchado ayer al experto Jack Ramírez al hablar sobre una migración, sobre las nuevas rutas de migración. Es alarmante y penoso para usted que no haya escuchado el día de ayer. Y ayer decía y anunciaba, y por eso yo lo anuncié aquí en mi interpelancia, que la nueva ruta para pasar el Darién, para no ir por ahí, las bandas coyoteras, existe, publicados de prensa, les llevan por aerolíneas hacia El Salvador y de ahí coge otro núcleo de coyoteros y los llevan de manera territorial. Adivina por qué vuelo van. Avianca. No es si es Avianca, es TAM, es Aeroregional o el nombre que usted lo ponga. Es quien está involucrada detrás de esa aerolínea. Y está sentada 3 puestos a su izquierda, señor asambleísta. Ese es el problema. El problema que ninguno de nosotros puede tener paraísos fiscales o vinculación con otro tipo de negocio, como servidores públicos. Y se irrespeta la Constitución. Así que sí tiene conexo directo. Y ya les di en la línea del tiempo cómo pasa lo de la Embajada de México, que no fue nada inocente, porque había un mecanismo detrás en búsqueda de principios económicos familiares. Segundo,
Usted habla que le diga si se entregó una bala a Rusia. Señor asambleísta, el problema aquí no es si se entregó 1 o 100 balas. El problema es que la señora ministra no conoce de derecho internacional, del acuerdo de cooperación militar Ecuador-Rusia 2008, y que hubo que tener interferencias internacionales con Rusia para que esta toma de decisiones se dé paso atrás. Para que incluso cuerpo diplomático ruso nos llame la atención y nos diga, eso no se puede hacer. Entonces, si yo voy y soy la ministra de Relaciones Exteriores de mi patria, tengo que conocer de todos los acuerdos firmantes de mi país y todos sus contenidos, incisos y todo. Tengo que conocer de la Constitución, tengo que conocer de derecho internacional para no cometer delito alguno en contra de mi patria, no cometer barbarie alguna. Señor asambleísta, le devuelvo yo a usted una pregunta, no sé si la vaya a responder o para sus análisis privados. Dígame, ¿qué otro país en la región se atrevió a hacer lo que hizo Ecuador con México? Ni en las peores dictaduras, señor asambleísta. Así que no justifique lo indefendible. No trate de envolver las inoperancias, incoherencias hechas por la señora ministra en contra de toda nuestra nación, quienes hemos sido apuntados por todas las naciones. Y que ahora, conexión directa para su pregunta y con ello concluyo, nuestros migrantes son los que están pagando los platos rotos. ¿Quién de nosotros no tiene un familiar migrante o un amigo? ¿No escuchó ayer al experto Jack Ramírez que dice que llegan a la frontera y los cortan los dedos por ser ecuatorianos? ¿No recuerda usted las noticias de cuando pasó este impasse? ¿Sabían que eran ecuatorianos en México y hubo agresiones en contra de nuestros compatriotas por la burla del ceviche y los tacos? Entonces no lleguemos a hacer burla, no lleguemos a que nuestros compatriotas sufran debido a que no damos una máxima lectura. Gracias, señora presidenta. En la palabra asambleísta Murillo. Gracias, señora presidenta. Asambleísta Urresta. Primera pregunta. ¿Conoce usted qué se considera como un delito común? ¿Podría indicarnos cuáles son los delitos por los que el privado de libertad Jorge Glass ha sido sentenciado por la justicia ordinaria? En el anuncio de prueba realizado por usted, asambleísta, señalaba la participación de funcionarios diplomáticos mexicanos, cuya presencia no se ha verificado dentro de este juicio. ¿Conoce el motivo por el cual dichos funcionarios no han participado en este proceso político impulsado por usted? ¿Sabe que el señor Llorenti, a quien usted presentó como testigo a su favor la tarde de ayer, es miembro del Comité Internacional para la Liberación de Jorge Glass? En su intervención, cuestionó la experticia y conocimiento de la señora canciller. No obstante, parece olvidar que aquellos diplomáticos de libros, o quienes usted sí justificaban el cargo, permitieron una crisis internacional al recibir un huésped incómodo en un problema que no nos correspondía y que le costó millones de dólares al país y el cierre de relaciones comerciales con muchas otras naciones. ¿Está usted de acuerdo con esto? Y para finalizar, señora asambleísta, ¿podría explicar al país cuál fue su rol en el proceso de habeas corpus iniciado por el privado de libertad Jorge Glass luego de su detención en la Embajada de México, como se evidencia en esta imagen? ¿En qué calidad fue su participación en la audiencia? Hay que tener imparcialidad de juzgador, ¿no? Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Un segundo, señora proponente, ya le doy la palabra. Gracias. Bien, usted ha dicho, asambleísta Murillo, hay que tener imparcialidad y también saber en qué tiempo y en qué espacio nos encontramos. Lectura básica, asambleísta Murillo. Lea cuáles son las causales y cuál de ellas ata al ex vicepresidente Jorge Glass. Dígame usted una prueba de defensa con quien está privado de la libertad. Ayer me daba mucha pena que usted no podía leer la ley orgánica de la función legislativa y usted era quien apelaba. Estoy respondiendo y mantenga su respeto, por favor. Por favor, llamamos al orden. Ahorita tiene la palabra la señora proponente Yajaira Urresta. Justamente como ayer el ex embajador anunciaba, en todas las dictaduras a nivel latinoamericano, ningún perseguido político está bajo la primicia de tener un delito político retenido, sino por delitos comunes, como lo está el ex vicepresidente Jorge Glass. Qué lamento que usted no sepa sobre la norma internacional, el derecho internacional, sobre el asilo político, que eso es capacidad de entrega del país asilante.
Esa competencia lo tiene el país asilante. Y así fue con México. Se tomó tiempo para brindar esa oportunidad. Pues bien, el desconocimiento de la señora ministra Gabriela Sommerfield hizo que se introduzcan a la fuerza a una embajada, desconociendo lo que dice el Código Integral Penal, artículo 482, cuarto inciso, en cómo tenía que llevarse esa situación si se quería apresar a Jorge Glass. Estoy Le hablando. pido, por favor, asambleísta Murillo, es la segunda vez que usted está incidentando esta sesión. Ayer sucedió exactamente lo mismo. Los asambleístas que somos parte de esta comisión sí respetamos el debido proceso. Cuando habla, hasta por educación, una de las personas, los demás, escuchan. Se le escuchó cuando usted se hizo la pregunta, con toda la calma, con todo el silencio. Ahora le pido, por favor, que le escuche la respuesta de la señora asambleísta proponente. Si no está conforme con esa respuesta, usted tendrá el derecho a la réplica, que será otorgado luego de que los demás asambleístas realizan sus preguntas. Caso contrario, estamos incidentando la sesión y fomentando el desorden. Continúe, por favor, asambleísta Urresta. Gracias, señora presidenta. Pues bien, le he dado a conocer el Código Integral Penal para que se justifique la respuesta, pero quiero, señora presidenta, detener mi respuesta porque este juicio político no es por Jorge Glass, no es para Jorge Glass. Las causales son claras. Y obviamente he dado la relevancia de la prueba entregada. Así que espero que la guarde con mucho cariño a la foto que me tiene ahí. Usted menciona que el impasse de las relaciones bilaterales con Rusia ocasionó una disminución en las exportaciones de alrededor de unos 36 millones, eso es lo que yo escuché que usted dijo. ¿Por qué atribuye esa pérdida a la gestión de la señora canciller? O sea, quisiera que usted, para poder hacer un buen informe, que me diga saber. Usted misma mencionó en su intervención que una de las causas es por un certificado de impedimento que tuvieron algunas bananeras ecuatorianas por causa de una plaga. También escuché eso. Estoy tratando de atar lo que usted dijo y que apunté lo que usted... Claramente la señora canciller no puede controlar, creo yo, o nadie, esto de gestión de las plagas más que los exportadores y todo eso. Entonces, por eso es la pregunta. ¿Por qué atribuye usted esa pérdida a la gestión de la señora canciller cuando un señor que estaba ahí de los que usted puso los videos, él dice simplemente en una acotación, dice, yo pienso que es un impasse político. Él dice, yo pienso. Él no asegura, él no verifica, él no tiene documentos para eso. O sea, de sus mismas pruebas, por eso le estoy tratando de lo que voy apuntando para que usted me pueda responder eso. Muchas gracias. Gracias, asambleísta. Ahora tiene la palabra asambleísta Urresta. Gracias, señora presidenta. Primero, el hecho de que usted me dice, y voy a ampliar la información, el 4% de la pérdida en inicio de 2024 se revela en comparación con el año 2023 en las mismas fechas que lamentablemente sucede el impasse con Rusia, teniendo así una pérdida de 36 millones de dólares, como le había dicho, ya que es el 4% el que se afectó. Una. Dos, usted nos dice acerca, obviamente, si hay una mosca no es culpa de la señora ministra, pero dentro de la línea del tiempo, la acción diplomática que, oh sorpresa, dicen sobre la mosca, el Ecuador retrocede y ese mismo día desaparece la plaga de la mosca. Son acciones diplomáticas, señor asambleísta, que quienes hemos estudiado Derecho Internacional, sabemos que hay muchos países que ponen tarjetas, acciones, para retroceder acciones nefastas que podrían conllevar acciones armadas. Se sabe y se conoce por los diversos diálogos, por las entrevistas del Departamento Diplomático de Rusia, que ellos anticipan y dicen, cuidado Ecuador, no hagas esto, porque puedes tener estas consecuencias. Lo expuse, señor asambleísta. E incluso, cuando habla el señor de Hemisférico Occidental, él menciona que no será chatarra entregada, sino material bélico. Entonces voy a atar, señor asambleísta. Y realmente aquí también quiero poner una aclaración en cuanto a la aclaración inicial de usted. Cuando las preguntas se hacen objetivamente, se responde objetivamente. Pero cuando se hacen caras y gestos, cuando se quiere dilucidar de diferente manera una prueba entregada, obviamente que se tiene que defender. Y señor asambleísta, qué penoso. Y aquí vamos atando al incumplimiento de funciones de la señora canciller. La señora canciller al ingresar al ministerio tuvo que haber conocido todos los acuerdos que el Ecuador
suscribe con otros países. Y no lo conocía. Porque en la entrevista la señora ministra dice, se puede dar, se puede donar, se puede regalar, un poco más de rifar. Y lo dice y expuse el video. En el contrato expone todo lo contrario, señor asambleísta. Dice que no se puede entregar ninguna cosa, ningún elemento que está dentro del contrato si no hay una mesa técnica y el permiso de Rusia para hacerlo. He solicitado a la señora ministra y leí el número de memorándum que se nos entregue el acta en donde ella solicitaba la mesa y el permiso de Rusia para hacer este intercambio o entrega de armamento chatarra bélico, y hasta el día de hoy no se nos ha entregado, señor asambleísta. No existe tal documento. Entonces, he ahí el incumplimiento de funciones. No si bajó el 4 o el 5%, sino porque bajo la inoperancia, ineptitud de la señora canciller, lamentablemente, el país casi tiene un conflicto armado y nosotros estábamos propiciando armamento para un conflicto armado con dos grandes potencias. Para usted, ¿cree que eso no justifica el incumplimiento de funciones? Gracias, señora presidenta. Quiero hacer la pregunta que sí me gustaría que responda, compañera asambleísta ponente. Conoce que el 29 de febrero la Cancillería del Ecuador, en base al artículo 22 del Convención de Viena, solicitó a la Embajada Mexicana autorizar para que la Policía Nacional pueda ingresar y cumplir con la captura dispuesta por el Corte Nacional de Justicia. Siguiente pregunta. ¿Conoce usted que el México incumplió el artículo 3 de la Convención de Caracas de 1954 al dar asilo a una persona sentenciado por tribunales del Ecuador? ¿Cree usted que este juicio político es producto de la revancha porque el gobierno no permitió la fuga de uno de los tantos procesados en la corrupción, en sistema de corrupción que genera tantos políticos agrupados que hoy tratan de defender? Por otro lado, ¿por qué su movimiento político, expresidente de la República, que usted representa, permanentemente ha hecho campaña política en contra del Ecuador, solicitando, pidiendo sanciones para el Ecuador en tema del allanamiento del México, y esto realmente vulnera la soberanía del Estado ecuatoriano? Las preguntas, por favor, y la respuesta. Tiene la palabra asambleísta Urresta. Gracias, señora presidenta. Pues bien, señor asambleísta, usted ha citado una fecha. Y obviamente es de conocimiento público que sí se emitió esa solicitud de llegar a. Pero usted tiene que saber que la ley se lee en su integralidad y se tiene que abastecer todos los recursos para no cometer un allanamiento. La ley dice que si el Ecuador quería ingresar, tenía que tener el permiso del jefe de la misión diplomática. Pues ahí le facilito una pregunta para luego a la señora canciller. ¿Acaso la señora canciller tiene ese permiso por escrito de quién era el jefe de la misión diplomática mexicana para que el Ecuador ingresara a la embajada y no cometiera severenta barbarie catalogado de nivel internacional? El Código Integral Penal, compañero asambleísta, dice que para allanar una misión diplomática o consular, la residencia de los miembros de las respectivas misiones, la o el juzgador se va a dirigir con copia de proceso a la entidad encargada de la política de relaciones exteriores, solicitando la práctica de la diligencia. En caso de una negativa diplomática, el allanamiento no podrá realizarse. Artículo 482 del Código Integral Penal, señor asambleísta. Primero. Segundo, bien usted ha dicho el tema de los paraísos fiscales, Avianca y el tema de las armas no son parte procesal de este juicio. Pero dentro de la investigación que se ha realizado, hago pública la denuncia de estas anomalías debido a que yo presenté este juicio político el 7 de abril del 2024, 2 días después de lo que sucedió con la embajada mexicana. Hasta el momento, íbamos recogiendo toda la información que se ha podido recapitular para llegar a este valioso día. Así que obviamente dentro de las investigaciones
ha saltado este tipo de anomalías que han sido ya señaladas y que de mi parte han sido públicamente denunciadas. ¿Para qué? Para que las instancias respectivas e instituciones del Estado que tienen que velar, investigar este tipo de delitos, si en un supuesto que se esté cometiendo ya, tengan que aplicar la ley. Y por último, señor asambleísta, quiero recalcar, y con eso quiero que todos quedemos muy en claro. Cuando uno llega a un juicio político, no lo hace por desconocimiento, no lo hace por conflictos personales con quien lo denuncia, ni tampoco lo hace por riñas políticas. Lo hace porque tiene fundamento de prueba para señalar el incumplimiento de funciones. Y he señalado más de 35 pruebas documentales, audiovisuales y ayer 4 testimoniales que señalan que la señora canciller Gabriela Sommerfield lamentablemente incumplió y está incumpliendo sus misiones porque sigue siendo servidora pública hasta la hora actual. Entonces, señor asambleísta, tenemos nosotros, facultados por la Constitución, fiscalizar en donde vemos anomalía y llevar a juicio político por 2 causales. La primera, incumplimiento de funciones. La segunda, arrogación de funciones. La señora ministra recae en incumplimiento de funciones motivada por 3 causales. Así que, señor asambleísta, las pruebas son contundentes. Ayer los expertos, un ex viceministro, señaló la norma debido a que él más de 40 años ha tenido en el servicio diplomático. Así que la práctica hace al maestro. Y si queremos en verdad, y usted lo ha dicho en el Pleno, que nuestro país tenga libertad, tenga dignidad, tenga soberanía, incluidos nosotros, tenemos que estar preparados para el cargo. Todo servidor público tiene que estar preparado para el cargo. Y tiene que vivir, dormir, soñar, prepararse y gestionar, no a nombres personales, sino a nombres de compatriotas. Que como le dije, mientras yo ayer defendía las pruebas testimoniales, 3 compatriotas fueron asesinados. Y mientras eso ocurría, la señora ministra estaba siendo galardonada en Guayaquil. ¿Usted cree que estamos en momento de fiesta? ¿Usted cree que nuestro pueblo está en momento para que nuestros servidores públicos sean condecorados? Ahora hay que preguntarle a la señora ministra, aparte del presidente Daniel Noboa, ¿usted piensa que la comunidad internacional, que nuestros migrantes le van a condecorar a usted? Con ello cierro mi intervención. Gracias, señora presidenta. Importante no politizar el actual proceso, apeguémonos al mismo y sobre todo a los compañeros legisladores. No defendemos bancadas, defendemos que realmente se cumpla el debido proceso por el bien de los ciudadanos. Y ante todo, siempre encaminada a respaldar a los ciudadanos, más aún que me duele lo que pasa con nuestros señores migrantes. Consideremos que esto no es de ahora. Esto ya viene de años anteriores, más aún cuando la corrupción se ha visto inmiscuida, tanto así que hoy la inseguridad también permite que esto se genere. Estimada legisladora, proponente, en relación a lo que usted ha expuesto y tomando muy en cuenta su exposición, tengo conocimiento que el 21 de diciembre del año 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana remitió oportunamente a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, mediante comunicaciones oficiales, toda la información proporcionada de la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado sobre las sentencias condenatorias dictadas por delitos de asociación ilícita y de cohecho en contra del señor denominado Huésped, así como sobre todos los procesos penales de peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, y sobre la investigación de intimidación y violencia de género. Siempre que se habla de Manabí me va a doler más y voy a defender como defiendo las causas justas. ¿Me puede por favor indicar usted, señora legisladora, qué respuesta otorgó la Embajada de México a la Embajada de aquí a la Cancillería? La primera pregunta. La segunda sería, ¿cuál era el estatus del señor Jorge Glass ante la justicia ecuatoriana con el asilo político que le habían otorgado por parte de México? Tercera pregunta. Al dar el asilo político a Jorge Glass, ¿qué beneficios le estaban otorgando México al señor Glass? Cuarta pregunta. Si el Ecuador aprobaba el salvoconducto para que viaje Jorge Glass, ¿cómo se generaría? ¿Cree usted que existiría aquí impunidad? Y si usted me dice que sí se generaría impunidad, ¿me puede usted confirmar si también estuvo valorado todos los casos de corrupción en el cual hoy, tanto Manabí con el caso de la reconstrucción sufre y todas las instituciones en el cual el señor Jorge Glass lideró? Muchísimas gracias. Apelo a que las respuestas vayan encaminadas no a tema de politizar, sino a temas explícitamente a mis preguntas. Gracias.
Responda, por favor, asambleísta proponente. Gracias, señora presidenta, y me voy a allanar a lo que usted ha dicho, señora asambleísta. No voy a politizar, así que, por lo tanto, en la primera pregunta, el Código Integral Penal establece cómo tuvo que haber sido llevado el debido proceso. Por lo tanto, la respuesta de México fue brindar asilo político. Y obviamente no se podía hacer ningún allanamiento a ninguna embajada sin el permiso de ingreso del jefe de la misión diplomática dentro de una embajada, caso que no lo tiene la señora canciller. Con respecto a todo lo demás preguntado por el ex vicepresidente Jorge Glass, señora presidenta, lamentablemente este juicio no responde a Jorge Glass, no responde como causal de investigación, corresponde este juicio político al incumplimiento de funciones de la señora canciller Gabriela Sommerfield, que lamentablemente cada uno de sus hechos, cada una de sus acciones ha tenido correlación directa con una afectación hacia el pueblo ecuatoriano de manera general. Así que, señora presidenta, al no estar dentro de las causales el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, no voy a responder nada en cuanto hacia él. Gracias. Está en su derecho, señora proponente. ¿Algún otro asambleísta? Mi pregunta. La réplica, por favor. Yo he solicitado que todas las preguntas Ok, sean juntas. de acuerdo. Así le dije a los demás asambleístas. ¿Algún otro asambleísta? Inicio con las réplicas. Asambleísta Vela, luego Murillo, luego asambleísta García. No voy a preguntar mayor cosa. No me sentí conforme con las dos preguntas, asambleísta Urrestia. Además, estimada asambleísta, coincido con el asambleísta Alvarado. Esto no es de un asambleísta con otro, ni bancadas. Tienen la fea costumbre a cada rato de nombrar a las otras bancadas. Este es un juicio político. Usted no interrumpa. Usted es abogado. Lamentablemente yo no tengo ningún pasado, así que no tiene para qué sacármelo. Claro que sí, habrá que preguntarle a quién le denunciaron por intento de asesinato. Por favor, Entonces, les pido, señor, por favor, usted por tiene favor, que empezar les a respetar. por favor, Aprende a respetar. les pido orden en la sala, Aprende a señores de la respetar. escolta legislativa, por Hay favor, mucha gente Por que le ha favor. tomado fotos por y eso favor. no le hace pido, igual. asambleísta Así que Vela, yo por respeto, favor. usted ganan. Yo respetaba hasta ahora, pero no le aguanto ni un irrespeto más. Así que Por favor, cualquier cosa mantengamos orden tiene en que la sala. aprender a respetar, porque estamos en las mismas condiciones, somos asambleístas, y aquí estamos en juicio político, donde la norma dice que tenemos que preguntarle a la señora interpelante, no a nosotros asambleístas, así que hay que aprender a respetar. No voy a incluir en ninguna otra pregunta, porque creo que es innecesario, creo que ya otros asambleístas han hablado del tema, y repito, señora presidenta, el respeto ante todo, como lo hemos mantenido siempre. Gracias. Por favor, les solicito el total respeto. Se han dado declaraciones que a mí me parecen como presidenta inaceptable. Sobre todo tratando de vulnerar los derechos de los señores asambleístas. Todos son asambleístas, todos merecen respeto. Por favor, les pido que mantengamos el orden. Asambleísta Murillo. Gracias, presidenta. Quiero aclarar que mi intención no ha sido incidentar estas sesiones. Más bien, mi único afán ha sido, mi afán ha sido de que se respete la ley, asambleísta. Dicho eso, presidenta, quiero indicarle que ninguna de mis preguntas fueron respondidas por parte de la asambleísta Urresta. Y dado que ella me pide una lectura básica, yo le pido una escucha comprensiva. Por lo que le solicito a usted, si me permite repetirle nuevamente las preguntas a la asambleísta Urresta. Y para finalizar, asambleísta Urresta, no solo voy a guardar con mucho cariño la fotografía, también la voy a poner aquí para que todos los presentes puedan interpretar cuáles serían las verdaderas causas de este juicio político. Presidenta, si es que usted Asambleísta me permite. Murillo, en la réplica no se puede preguntar exactamente lo mismo que usted ya preguntó. La asambleísta tiene todo el derecho de no contestar. Gracias, presidente. Si va a preguntar lo mismo, la asambleísta puede acogerse al derecho de que ya contestó y va a decir exactamente lo mismo. Tiene la palabra asambleísta García. Señora presidenta, solamente apelo a que usted, por favor, pueda mantener el orden en toda esta sesión. Son compañeros legisladores y si algo tienen que hacer de manera legal, creo que las instituciones están ahí, tanto la Fiscalía como la Contraloría. Y ahora mi compañera legisladora Yajaira, en lo que respecta a la parte del juicio político, dice, mis preguntas fueron encaminadas por la negativa de conceder el salvoconducto a un ciudadano con asilo diplomático y su posterior detención. Entonces, he visto también un comunicado por parte del gobierno ecuatoriano donde dejaban claro el motivo por el cual ellos estaban tomando esta acción. Querían que no existiera impunidad
Ya estamos cansados los ecuatorianos de tanta corrupción, estamos cansados de que no cumplan con su responsabilidad ante la ciudadanía por las malas acciones y estamos cansados de que el tiempo pase y que el día de hoy simplemente esto se convierta en defender partidos políticos. Por eso era mi pregunta y espero de tal manera también su respuesta. Gracias. Tiene la palabra asambleísta Urresta. Gracias, señora presidenta. Pues bien, vuelvo e insisto, asambleísta García. Toda instancia dictamina en el derecho internacional, en nuestra Constitución, que se tuvieron que abastecer todos los canales de diálogo para llegar a tener ejemplo. Y vamos a poner nombre, la aprehensión de Jorge Glass. Correcto, hay mecanismos, hay caminos que se tuvieron que haber seguido, que están dictaminados en la norma, en la ley, en el derecho internacional. Pero en el derecho internacional, en cuanto a la ley sobre inmunidades, privilegios y franquicias diplomáticas, dice que no existe excepcionabilidad para la violencia, para ingresar a una embajada y mucho más para la violencia en contra del cuerpo diplomático que está dentro. Cosa que sí pasó. El señor Canseco fue agredido, las instancias de la parte interna de la embajada fueron agredidas. Y aquí va la consulta que hasta ahora la señora ministra no me faculte el documento. ¿Cuál fue el documento, o si tiene el documento, que el señor Canseco, jefe de la misión diplomática, debido a que ya tuvo que salir la señora Raquel Serur, si le otorgó el permiso de ingreso a la embajada? Caso contrario, si no hay tal permiso, se estaría violentando el derecho internacional, la Convención de Viena, nuestra propia Constitución y además el Código Integral Penal. Así que yo estoy muy de acuerdo con lo que usted acaba de mencionar. Si estamos cansados de la impunidad, estamos cansados de la corrupción, es fácil. La ley es tácita. Lo que dice se hace y se ejecuta. Punto. Y si se hace eso, pues toda acción es legal y nadie tiene derecho a refutar. Así que, por lo tanto, termino mi intervención debido a que yo no soy la interpelada. ¿Quién nos debería dar información acerca de los canales de diálogos y si se llevó a todos los canales de diálogo? Es la señora ministra. Lo que a mí me concierne en cuanto a la investigación brindada, ya la he expuesto conforme a documentos y videos. Gracias, señora presidenta. Ha concluido la asambleísta García. Tiene la palabra la primera vicepresidenta Viviana Veloz. Gracias. Gracias, presidenta. Buenos días con todas y todos. Yo sí hago un llamado a que dentro de esta sesión se guarden las formas, que no existan ataques entre ninguno de los legisladores, porque creo que hay una clara intención de querer desviar el fondo de este debate, que es el juicio político a la señora canciller por incumplimiento de funciones, y se intenta hacer estos percances para que la prensa no hable sobre las pruebas que en este momento ha evacuado la interpelante, la legisladora Yajaira Urresta. Entonces, no hay que caer en esas trampas, porque terminan siendo trampas que realizaron en el periodo anterior también legisladores que tenían este mismo accionar. Dicho esto, señora presidenta, yo quería un poco, después de las intervenciones de los colegas legisladores que han realizado, un poco clarificar varios temas. Primero, dejar claro que este es un proceso de juicio político que habla sobre ese control y que la propia Corte Constitucional ha manifestado que es la máxima expresión de fiscalización que tiene esta legislatura y que tenemos nosotros como tal. Y que dentro de este proceso de juicio político no se debe mezclar asuntos de ende penal, que están en la vía jurisdiccional, en materia penal, etcétera. Entonces hay que clarificar, porque la misma Corte ya ha dispuesto eso. Les recuerdo que eso quedó incluso muy clarificado en el juicio político que le presenté al expresidente de la República, Guillermo Lasso. Entonces no confundamos las materias, porque varias de las preguntas que le han realizado a la interpelante quieren ir en ese sentido, sobre materia penal, cuando esto es parlamentario y habla sobre el control político que tiene esta Asamblea Nacional. Luego se ha hablado sobre el principio de imparcialidad, que se ha roto este principio de imparcialidad, y eso no es verdad. Si vamos a hablar de romper este principio dentro de las garantías básicas, recordaríamos la foto que tendrían ayer los señores legisladores de la bancada de ADN con la canciller, y ellos sí no deberían incluso hasta tener contacto con quien está siendo interpelada, porque terminan siendo una especie de juzgadores políticos y deben respetar el principio de imparcialidad, a diferencia de quien sustancia este proceso. Otro elemento importante, se habló de un habeas corpus en el que también intentan deslegitimar la presentación de esta solicitud de enjuiciamiento político, y ahí hay que clarificar otra cosa muy importante, que dentro
dentro del habeas corpus, que está incluso reglado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artículo 12, esto es una fuente como parte que acude una persona como parte procesal, como amigo del juez, para dar mayores elementos para resolver, pero que en ninguna parte de la normativa establece que quien presenta un amicus curiae es parte procesal de determinada acción, para clarificar también eso y que no se quede en el aire. Luego se ha intentado también aquí decir que lo que realizó el gobierno del Ecuador con la intrusión a la Embajada de México ha sido totalmente legal, cuando incluso la OEA y su secretario general han manifestado, y siendo opositor, siendo una persona con conceptos de ideología de derecha, ha manifestado que ese acto es un acto atroz que no se debe cometer y que se debe respetar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas sin excepción alguna, algo que no hizo este gobierno. Entonces, allí hay una clara pregunta y que voy a dejar para que también se pueda razonar sobre aquello. Si no hubiese sido el asilado político, el ciudadano Jorge Glass, ¿será que el gobierno del Ecuador se atrevía a realizar esa intrusión? Y hay que recordar también, porque también han querido mezclar, que hay un proceso penal, etcétera, pero es un proceso forjado. Es un proceso forjado que no tiene ni pies ni cabezas, pero que Jorge Glass ha resultado siempre ser el trofeo político del gobierno de Moreno, del gobierno de Lazo y del gobierno del presidente Noboa. Pero recalco, ese no es el motivo de la sustanciación de este enjuiciamiento político. Y como se dice en el argot jurídico, quieren utilizar la letra colorada. Quieren ocultar lo que dice el convenio de Caracas, porque la convención de Caracas, porque solo leen el 3, el artículo 3. Pero yo les invito, por honestidad intelectual, que entonces también revisen y hablemos qué dispone el artículo 4, el artículo 5 y el artículo 7. Y en el artículo 4, que mucho insistieron en hablar solo del 3, pero se quieren saltar los otros. El artículo 3 dice que el artículo 4 que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de persecución. Y el artículo 5 nos dice que el asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado salga del país con las seguridades otorgadas por el gobierno del Estado territorial a fin de que no peligre su vida, su libertad o su integridad personal o para que se ponga de otra manera en seguridad del asilado. Y el artículo 7 nos dice que lo otorgado al asilo, el Estado asilante, puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente esta condición, este salvoconducto. Y les recuerdo que ni en las dictaduras de Pinochet, de Videla, etcétera, jamás se atrevieron a realizar tan acto atroz como el que realizó el Ecuador y que ahora esto nos está trayendo repercusiones que ya ha manifestado la legisladora Urresta, entre ellos también gastos económicos como el pago de los abogados que tienen que representarnos ante la Corte Penal Internacional y que ese dinero que según lo que la Procuraduría General del Estado nos entregó mediante pedido de información, ese dinero que ya se ha gastado bien se puede utilizar en lo que este gobierno no cubre. Pagar a las dializadoras, pagar a Solca, cubrir con la deuda social que tiene el Ecuador y no, si no hubiesen realizado este acto atroz, este dinero estaría siendo utilizado para beneficio de la gente, para dignificar la vida de los ecuatorianos. Y finalmente también hay que, yo le quiero consultar a la señora interpelante, es que sí, el tener conflicto de intereses para beneficiar a una empresa privada, que es lo que acaba de revelar y que es muy grave, que acaba de revelar la legisladora Yajaira Urresta, sí, beneficiar a una empresa privada al tener conflicto de intereses, eso corresponde, sí o no, a un incumplimiento de funciones. Claro está que no es materia de este juicio político, y que se podría presentar incluso una nueva solicitud de enjuiciamiento político, y se podría incluso presentar las acciones pertinentes ante los organismos de control. Entonces, mi pregunta es, si este conflicto de intereses para beneficiar a privados, que podrían ser en este caso familiares de la canciller, constituye también un incumplimiento de funciones, señora legisladora Urresta. Hasta aquí mi intervención, presidenta. Tiene la palabra asambleísta Urresta. Gracias, señora presidenta. Por supuesto, señora asambleísta y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, por supuesto que también configura un incumplimiento de funciones y un posible delito que tiene que ser investigado. Por supuesto que sí, porque vuelvo y recalco, con la consulta popular del 2017 nos aclara que ningún servidor público bajo el voto popular o designación debe tener paraísos fiscales u otros negocios. Incluso tiene la aclaración, esta norma, que no puede haber parentescos hasta la cuarta grado de consanguinidad para que estos paraísos y estos negocios sigan o tengan esta continuidad, parte de lo que tiene que ser investigado. Así que, obviamente, señora presidenta, así es. También sería parte del incumplimiento de funciones y, obviamente, ha sido parte de esta investigación.